investigación que son multidisciplinarias, en donde se elaboran trabajos conjuntos entre biólogos, químicos, toxicólogos, incluso médicos, incluso en hospitales, etcétera. Pues la resonancia juega un papel muy importante a través de líneas de trabajo emergentes, unas que ya están bien arrancadas, pero hay otras líneas de trabajo emergentes. Y entonces, en algunas de estas líneas de trabajo es muy importante, ¿sí?, asignar bien los espectros de resonancia, sobre todo los de protón, de todo compuesto orgánico que ustedes aíslen de la naturaleza o incluso los que sinteticen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante hacer bases de datos de espectros de resonancia, y hay muchos, ¿eh? Hay muchas. Está el Human Metabolome Database, y muchos otros para metabolitos de plantas, metabolitos aislados de alimentos, en orina, en saliva, en suero, en plasma, pues, etc. Y entonces, pues obviamente si vamos a almacenar en una base de datos o a crear nuestra propia base de datos, pues tenemos que asegurarnos de que ese compuesto que incorporamos a la base de datos está bien asignado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser consultado, simplemente va a ser consultado. Las bases de datos que almacenan espectros de resonancia o datos de RNN, desplazamientos químicos, constantes de acoplamiento, etc., pues de pronto imagínense que ustedes sacan el espectro de resonancia de, vamos a suponer, la frambuesa o de la fresa, o del arándano, en fin, todos estos alimentos, frutas, y que ustedes hacen un extracto, y en ese extracto pues va una mezcla de compuestos más o menos compleja, ¿sí? Yo diría de más o menos compleja a muy compleja. Cuando entonces nosotros tenemos enfrente esa mezcla y queremos analizar la mezcla como está, como salió en el extracto acuoso, metanólico, etanólico, clorofórmico, de acetona, etc. Bueno, pues en esa mezcla nosotros podemos ir reconociendo sustancias, ¿sí?, cuyas señales pueden empalmar muy bien con un espectro de referencia que vamos a encontrar en la base de datos. Entonces, por eso es muy importante el ejercicio de asignación. Yo les he insistido mucho en los ejercicios porque ya dan la estructura, ¿no? Encontraron la estructura, pero ahora vamos a preocuparnos de cómo está la distribución, es decir, los protones que originan cada una de las señales en un espectro de protón, o los carbonos que originan cada una de las señales en un espectro de carbono 13. Entonces voy a estar alternando con esta. Bueno, es más, voy a copiar el espectro. Déjenme mostrarles primeramente. Entonces, ahorita dejo de compartir esta pantalla y les voy a compartir otra pantalla. Aquí está. Muy bien. Aquí nosotros tenemos el espectro de protón. ¿Sí están viendo ya el espectro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Les voy a explicar un poco. ¿Se fijaron la cantidad de oxidrilos que tiene? Son 5 oxidrilos. Y la quercetina es muy insoluble. Entonces hay que utilizar un disolvente en donde sea soluble para poder analizar bien el espectro en solución. Acuérdense que cuando nosotros sacamos espectros de un compuesto, tiene que ir bien homogénea la solución. Cuando lo sacamos en estado líquido, que acuérdense que hay resonancia en estado sólido también. Entonces tenemos que asegurarnos que va bien solubilizado, que no vaya precipitados, que no esté turbia la solución, porque el ancho de línea, ¿sí?, va a ser muy importante. Entonces les voy a hacer aquí una ampliación de esta parte, y ahí se ve como una señal quíntuple, un poquito tímida, y la podemos mejorar un poquitito. Vamos a hacer una función aplicar una función de ventana, y le voy a poner más resolución para que se vea bien la señal química. Ahí está. Acuérdense que mientras más resolución, más ruido. Ese es uno de los pequeños problemas que tiene que uno que buscar
una función de ventana apropiada para hacer una asignación correcta o ver la multiplicidad muy bien. Podemos usar incluso una función de seno cuadrada. Vamos a ver. ¿Están dando misa? Aquí está. Acuérdense que esta es una función de apodización y recuerden ustedes que apodizar significa cortar los pies. Entonces, pues bueno, pues vamos a no cortarle tanto. Lo que quiero es que vean ahí ustedes que son 5 señales, ¿sí? Muy bien. En este caso se utilizó dimetilsulfóxido. ¿Alguien sabe cómo es la estructura del dimetilsulfóxido? Se las platico. Es un azufre unido a un oxígeno por doble enlace y pegado al azufre 2 metilos. Entonces estamos usando dimetilsulfóxido deuterado, ¿sí? Pero recuerden ustedes que el dimetilsulfóxido deuterado pues tendría que tener esos 2 metilos, en vez de hidrógenos, tener deuterios. En otras palabras, el dimetilsulfóxido deuterado tendría 6 deuterios. Pero recuerden que los fabricantes de dimetilsulfóxido le ponen una pequeña proporción de, vamos a arreglar un poquito la fase, le ponen una pequeña proporción del mismo compuesto pero con protón. En este caso, pues no podrían poner el dimetilsulfóxido normal, es decir, con 6 protones. No, ponen una pequeña proporción de dimetilsulfóxido con 5 deuterios y con un protón. ¿Sí? Entonces, recuerden que el dimetilsulfóxido da una señal quíntuple. Ahorita que lleguemos a OneNote, que les comparto la pantalla de OneNote, les explico por qué es que da 5 señales el dimetilsulfóxido. Entonces, es un muy buen disolvente el dimetilsulfóxido y casi siempre lo usamos pues para moléculas que no son solubles en cloroformo. Recuerden que hay que utilizar pues disolventes más económicos, los más económicos que se puedan. Y en este caso el cloro pues tiene un solo deuterio y el dimetilsulfóxido tiene 6 deuterios. Entonces es mucho más caro el dimetilsulfóxido que el cloroformo deuterado. Ok. Bueno, vamos entonces a, déjenme quitar los picos, analizar el espectro. Quiero mostrarles también que hay otra señal aquí, esta señal ancha que ustedes ven aquí, es agua, es humedad. El dimetilsulfóxido es muy higroscópico, ¿sí? Entonces hay que destapar el frasco. Muy rápidamente tomamos la cantidad de dimetilsulfóxido que vamos a usar para disolver la muestra. Hay que tomar la cantidad exacta, que no nos sobre de dimetilsulfóxido, porque recuerden que es sumamente caro. Y entonces al momento de abrir el frasco va pescando humedad y esta señal que está aquí es de agua. Esa no cuenta. Entonces en nuestro espectro ya tenemos el disolvente y el agua, y las señales de la muestra están desde este lado hasta aquí. Muy bien, vamos a contar el número de señales que hay aquí. Déjenme quitar esta página de aquí para que se vea más grande. Ok, entonces hay una señal, 2, 3, 4, 5, 6. Estas las contamos también como, aunque son 2, ahorita vemos. Por eso estamos hablando del conjunto de señales. Entonces son 7, 8, 9 y 10. Les comparto nuevamente el OneNote y revisamos el número de protones que la molécula tiene. Quedamos que tenía 5 CHs y 5 OHs. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí están los 10 hidrógenos. Lo vamos a marcar por aquí. Este es 1, 2, 3, 4 y 5 CH. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, más 1, 2, 3, 4, 5 OH. Todos esos, en principio,
intercambian con agua deuterada, ¿verdad? Es decir, el espectro que les estaba mostrando no tiene agua deuterada, no se le agregó. Pero si esa muestra yo voy y le pongo una gotita de agua deuterada al tubo de resonancia, agito bien para homogenizar la solución, me voy a sacar nuevamente el espectro y van a desaparecer 5 señales, que son las de los 5 grupos OH. Pero hay otra forma de saber si son OH o no. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces quedó pendiente el dimetilsulfóxido deuterado. CD3SO. CD3. Ese es el dimetilsulfóxido MSO D6. Muy bien. Pero recuerden, yo les mencionaba que viene con una pequeña porción. Vienen con una pequeñísima porción de CD2, deuterio, azufre, oxígeno, CD3. ¿Sí? Entonces, no es cierto, ¿cuál CD2? Es CH1, me confundí con otro. La verdad que me he borrado. Elegí otro tamaño. ¿Qué buscas? Aquí está esto. Entonces tiene CH2, azufre o sulfóxido, CD3. Entonces tiene un protón. ¿Sí? Ese protón se acopla con 2 deuterios. Y ese deuterio tiene spin de 1, más 1, y por eso nos da 5. Son las 2, termina a las 4 de la tarde. Entonces es muy común también utilizar acetona deuterada. No, llévatela, que coman allá. CD3, en vez del azufre, el carbonilo. Bueno. CD3, pero también vendría con una pequeña proporción de este monoprotonado, digamos, CD2, con el carbonilo hacia abajo, y CD3. Y entonces también va a dar una señal química. Diarrea en la mañana. Pero en vez de 2.49 que aparece la señal de este protón del dimetilsulfóxido, aparece en 2.49. ¿Sí? La acetona aparece en 2.03, 2.01 partes por millón. Este es CH. Bueno, aclarado esto entonces, pues vamos a regresar al espectro, porque les voy a comentar cómo podemos saber si son OHs o qué señales pertenecen a los OHs sin necesidad de que yo pueda pues de adicionar agua deuterada. ¿Pero por qué estoy frío? ¿Por qué marca 34? La temperatura. Aquí está. Compartimos. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Voy a ir haciendo una expansión de las señales. Y todas estas son señales simples. No puedes expandir más. Acuérdense que le puse una pesa exponencial. ¿Sí? Vean, es una señal simple. También esta es una señal simple. Estas tres también son señales simples. Unas están ligeramente más anchas. Aquí hay una señal doble, pequeñita. ¿Sí? Sí, cierto. Fíjense bien, si yo le quito la función de ventana, la seno, campanas de seno, si le quito va a disminuir la resolución. ¿Sí? Entonces vamos a dejársela para observar muy bien cuáles son las señales múltiples. Quiero hacer aquí Enduro. Un poquito de fase. E-N-D-U-R. Bueno. Enduro. Bueno, entonces tomen nota, hay una doble. Esta es una doble dobles. Comúnmente llamado ciclismo de montaña. Hay cross country. Ustedes ya saben, en un sistema aromático, cuando tenemos esto, se fijan que esta de aquí es una señal doble orto. Podemos saberlo. Pues veamos los picos. El downhill, que es el de que te suben a las favelas, allá en ahí está. Vamos a expresar en hertz. Los picos. Le decimos aquí en vez de partes por millón, y ya está. Entonces podríamos saber
Es como montaña, pero en la ciudad. ¿Cuánto es la diferencia Se entre llama este pico y descenso otro? o downhill. Es Está de ruta, 45.97 que es con la bicicleta menos de las llantas grandes. 37.48. ¿Cuánto les da, jóvenes? Y ya, son las de monta de bicicleta. 45.97 Monta enduro. menos 8.49. 8.49. ¿Qué constante de acoplamiento es esa? De ruta. La orto, ¿verdad? Quedamos que la orto andaba entre 7 y 9. o 9. Sí. Y 9. Bueno, estamos hablando de una constante de acoplamiento orto. Solo orto. Muy bien. Esos son de obstáculos. Perdón, esos no son. Nuevamente la expansión. Y si ustedes ven, ahora vamos a sacar la diferencia de la constante más pequeña, porque fíjense bien, si sacan ustedes la diferencia entre el primero del lado izquierdo y el tercero, les va a dar de nuevo la J orto. Hagámoslo, vamos a convencernos. A ver, Brenda, si nos apoyas, por favor. 74.81 menos 66.32. 8.49. Sigue siendo el mismo valor. Es la orto. Entonces este protón también tiene orto, pero también tiene otra más pequeña, ¿sí? Porque es un doble de dobles, una doble orto. Y vamos a ver cuánto mide la otra. 4.81 menos 2.61, pues 2.20, ¿verdad? 2.2, ¿sí? Pues es la J meta, ¿de acuerdo? Entonces, este protón tiene una constante acoplamiento orto y una meta. Muy bien. Entonces, vamos a ver el otro, este que está aquí, que solo tiene meta. Si ustedes ven por aquí 40.42 menos 38.12, pues también les va a dar 2.3 más o menos. Entonces, este protón solo tiene meta, este tiene orto y meta, y el otro tiene orto. Díganme ustedes qué patrón de sustitución tiene ese anillo aromático. Sí, ya lo deben de saber. Si son tres protones aromáticos, es un benceno trisustituido. Bueno, está bien. Véanlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están esos tres sustituyentes? ¿Cómo están distribuidos de tal manera que les quede una J, una ortometa y una meta? Pregunta para ustedes. 1, 3. 1, 2. Entonces ya nada más tienes 1, 2, 4, ¿no? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Vamos a hacerlo para que todos se convenzan, ¿sí? Pues vean, justamente nosotros tenemos aquí a este protón, tenemos a este es el benceno trisustituido, ¿sí? Y tenemos a este otro. Vemos que este tiene acoplamiento meta, este tiene solo acoplamiento orto, porque estos dos están para, y acuérdense que las para no los vamos a ver. Entonces, por lo tanto, sí, aquí está, ¿sí? Les explico nuevamente, déjenme borrar. Entonces, aquí tenemos el benceno trisustituido. Este es el benceno trisustituido, ¿sí? Entonces, vemos claramente que este protón y este están en ambientes químicos diferentes. Este solamente tiene acoplamiento meta. Recuerden que el para no lo vemos, ¿sí? El para es mucho más pequeño de 1 Hz. Me atrevo a decir que más pequeño de 0.5 en este caso, porque si no lo hubiéramos visto con la función de ventana que utilizamos para aumentar la resolución, y ni siquiera lo vimos. Bueno, entonces este otro solo tiene acoplamiento orto, porque ya solo tiene acoplamiento orto, y este tiene orto y meta. Entonces ya está, ya sabemos quién es el protón 9, quién es el protón 12 y quién es el protón 13. Ya avanzamos aquí en este asunto, ¿de acuerdo? Muy bien, y podríamos entonces, de paso, saber quién es 7 y quién es 5, ¿sí?
porque acuérdense que hay 10 señales que vemos ahí. Ajá. En primer lugar, todos los que son protones unidos a carbonos tienen multiplicidad. Díganme ustedes cuál sería el tipo de acoplamiento que verían ahora entre 7 y 5. Meta, veríamos acoplamiento meta. Y entonces podríamos ya decir, todo lo que no tiene acoplamiento son los OHs. Esta es una primera información. Ajá. Pero vamos a ver, a corroborarlo, que son OHs, porque podría haber protones que estuvieran en relación o en posición para y no los observaríamos, ¿verdad? ¿Sí? Los acoplamientos. Entonces, serían también señales simples, al igual que los OHs, y podría confundirnos un poco. Regresamos a alguna duda aquí, jóvenes, en este razonamiento que hicimos. Nos falta todavía saber quién es 6 y quién es 5. Perdón, quién es 7 y quién es 5. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos al espectro nuevamente. Ok. Ya encontramos que estos tres que están ahí, los voy a volver a poner aquí, ¿sí? Ya saben que el de campo bajo sería entonces el ortometa y el meta. Pues vean, los otros que están acá también tienen constante acoplamiento meta, pero esa era una constante acoplamiento al parecer más pequeñita que la otra. Ahora vamos a sacar la diferencia. 4.01 menos 1.91, sí, un poquito, como 2.1 la diferencia, ¿sí? 2.02. 2.02, ok. Entonces, si la otra pues va a ser más o menos igual. Entonces, estos dos protones solo tienen acoplamiento meta. Pero fíjense ustedes que es muy importante que yo ya podría confundirme un poco, ¿no? Porque de 3 protones que tienen acoplamiento meta, ¿cuál es el que está en el benceno trisustituido? ¿Será este? ¿Será este? ¿O será este otro? Bueno, muy importante ver los desplazamientos químicos, jóvenes. Muy importante ver los desplazamientos químicos. ¿Recuerdan dónde aparece el benceno solito? ¿Dónde aparecería la señal del benceno sin sustituyentes? 7.28. 28, más o menos, por ahí, ¿verdad? Bueno, pues estaría aquí el benceno solito, alrededor de 7.30 aquí, más o menos. Entonces, quiere decir que 3 protones se fueron hacia la derecha y 2 protones se cargaron un poco hacia la izquierda. Estos tienen la influencia de grupos donadores y estos de acá tienen influencia de grupos electroatractores. Hay un meta que se va hasta 7.7, ¿de acuerdo? Voy a copiar este espectro y lo vamos a pegar allá para razonar muy bien esto. ¿Dónde está la estructura? Y aquí está. Vamos a ver si lo pega. Creo que sí lo pegó. Entonces, raro. Vamos a ver la estructura porque no pegó bien el espectro. Por alguna razón de pronto no copia bien. Lo voy a tratar de pegar primeramente en Word y luego pasarlo aquí porque a veces este truco funciona. Tampoco lo hice. Ok, veamos la estructura nada más y vamos a borrar todo esto que está aquí. A ver, vamos a poner entonces atención. Lo que ya es segurito son estos dos. Estos ya los descartamos. Ahorita el problema es quiénes de los 3 meta se van, cuáles se van hacia la derecha y cuáles se van hacia la izquierda. Entonces, el único grupo electrotractor que tenemos es este, ¿sí? Pero fíjense ustedes que este protón y este otro protón
¿Me permiten un momentito, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Bien, bien. Mañana llega el nitrógeno. Sí. Está bien. Ya ve que es bien incierto. Sí. Y como siempre, yo le llamo como a las 10 de la mañana, para ver si ya tengo más o menos idea de qué horas va a llegar. Sí. De acuerdo. ¿Cómo no? Sí, ingeniero. Le agradezco mucho su llamada. Hasta luego. Perdón. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos al carbonilo, que es un grupo electrotractor, ¿sí? Electronadores, ¿sí? Entonces, aquí va a haber otro tipo de efectos estereoelectrónicos, pero de momento yo puedo decir, miren, este grupo es un donador fuerte, este otro grupo es un donador fuerte, por lo tanto, este es uno de los que se deben de ir a la derecha, ¿sí? Está entre dos donadores. Incluso me atrevería a pensar que este otro también, porque aquí tenemos este otro grupo que también puede meter densidad electrónica, ¿sí? No tan eficazmente como los OH. Fíjense bien, entonces al menos 5, yo sé que podría ser uno de los que están hacia campo bajo. Fíjense bien, todo este racionamiento que estamos haciendo es todavía sin echar mano de otras herramientas en la resonancia, ¿sí? Simplemente estamos analizando primero los acoplamientos, ¿de acuerdo? Primero los acoplamientos y después vamos a analizar, bueno, ya lo estamos haciendo, de hecho, los efectos de sustituyentes en el sistema aromático. Díganme ustedes, ¿cómo puedo resolver ese problema para asegurarme muy bien, ¿sí? ¿Quiénes son esos protones? Es decir, de manera categórica, ¿sí? Yo necesito saber cómo puedo diferenciar esos tres protones. Ya analizamos los desplazamientos químicos en función de los sustituyentes y al parecer estos dos podrían ser los que están hacia el lado derecho. Podrían ser. ¿De acuerdo? Está creciendo, my God. Únicamente por efectos de sustituyentes. Pero tenemos que estar seguros. A meter la quercetina en una base de datos que va a consultar todo el mundo y pues si está mal asignado, pues entonces vamos a estar encontrando otro compuesto en esa mezcla que estamos analizando que no es quercetina. ¿De acuerdo? Y me atrevo a decirles por experiencia personal que muchos compuestos en las bases de datos no están bien asignados. Bueno, entonces, a ver, díganme, jóvenes, ¿cómo podemos ir despejando estas dudas? ¿A quién se le ocurre? Ya hemos visto varios experimentos en resonancia. No podría ser. Podría ser, pero no es. Claro que sí puede ser, ¿no es? Otro dato, porque hay muchas formas de saberlo. Otro dato que tienen en el espectro, incluso vamos a parar esta pantalla y compartimos de nuevo esta pantalla. Este es un buen ejercicio para tratar de resolver esto. Brenda, un favor, hiciste la medición de, bueno, la diferencia de estas constantes de acoplamiento, la meta. Dice aquí que es 40.42 menos 38.12. ¿Cuánto te da, Brenda? 2.3. 2.3, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Anótala por ahí. 2.3. Y vamos a ver esta, 74.81 contra 72.61. 2.2. Ok. Y esta también debe de ser parecida, lo corroboran. A esa de 2.2 porque forma parte del mismo sistema, del mismo protón. Sí. Sería 66.32.13. 2.19. Ok, prácticamente 2.2.
Nos vamos a estas de acá. Y vamos a medir esta primero, que es 4.01 menos 1.91. 2.1. 2.1. Y esta otra, 92.26 y 90.26. Menos 90.26. Estamos hablando de 2 Hz, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto te dio, Brenda? Dame las 3 lecturas. Fueron 5. La primera fue 2.3, 2.2, 2.19 y las dos últimas 2.1 y 2. 2.1 y 2. Muy bien. Entonces, fíjese usted, sí, esta de aquí, dices que son 3, pero realmente son 2 diferentes, ¿no, Brenda? Porque en este me diste esta, la de este pico y la de este Sí. otro, ¿sí? ¿Cuánto te dieron estas dos, la segunda y la tercera lectura? 2.2 y 2.19. Ok, 2.2 el promedio, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ahí tenemos una primera respuesta, ¿sí? Los que están vecinos y que están acoplados, acuérdense que para eso nos sirve la constante de acoplamiento, ¿sí? Deben de tener la misma constante de acoplamiento meta, ¿sí? Entonces, este de aquí es 2.2 y estos de aquí son 2.2. Y el cuarto y el quinto, ¿qué valor tienes, Brenda? 2.1 y 2. Ajá. Se fijan que están las constantes de acoplamiento meta más grandes en estas señales que les estoy mostrando. Y las constantes de acoplamiento meta más pequeñas son estas dos. Entonces, ninguna de estas dos, si alguna de estas nos da 2.2, entonces podríamos sospechar que este podría ser el protón meta del sistema trisustituido, alguno de estos. Pero no es así. Fíjense bien, a pesar de que es una diferencia muy pequeña, de 0.2 Hz, es suficiente para decir que estos dos protones son los que están acoplados entre sí. Hay otro criterio más, efecto Ruff. ¿Se acuerdan el efecto Ruff? Sí. El efecto techo, ¿sí? Fíjense bien, la señal del lado izquierdo, ¿cuál señal es más pequeña de esta que estoy señalando? La de la izquierda. ¿Y cuál es más grande? La de la derecha. Entonces me dice que este protón está acoplado con algo que está de acá, de este lado. Y no es tan importante la diferencia, pero sí hay una pequeña diferencia. También me dice, yo estoy acoplado con algo que está acá. Pero este es más determinante. Entonces, por lo tanto, si el efecto Ruff fuera al revés, que esta señal de la derecha fuera más pequeña que esta señal de la izquierda, entonces este protón estaría acoplado, ¿sí?, con algo que está del lado izquierdo, pero no es el caso. Esto me confirma que este protón, adicionalmente, es el que está acoplado con este otro. Entonces ya está, joven. Ya avanzamos bastante en la estructura. Sabemos que estos dos son 5 y 7, los protones 5 y 7, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, vamos a poner la expansión aquí de estos y vamos a quitar los picos, ya no los ocupamos. Entonces, fíjense bien, voy a ir desde la izquierda. Este protón es del anillo trisustituido, junto con este y con este. Estos tres forman parte del anillo trisustituido. Y estos son del anillo central de la flavona, ¿sí? O el flavonol. Ajá. Pero son los que tienen solamente constante acoplamiento meta. Muy bien. Entonces ya encontramos nuestros protones. Podríamos intuir, fíjense bien, voy a parar aquí y comparto la otra. Podríamos intuir entonces que 5 es el que está a campo más alto. Este está a campo más alto que 7, porque está de acuerdo, como son los OH. Pero recuerden, tenemos que reunir más elementos. Entonces ya encontramos quién es H13, H12, 9, 5 y 7. Bien, vamos a seguir reuniendo información. Díganme ustedes, ¿qué otro experimento nos puede ayudar? ¿Sí? Ya dijeron un Noé, ¿sí? Y estamos muy cercanos. A ver qué Noé elegirían,
jóvenes, ¿cuál protón es el que irradiarían para transmitir Noé? Si vamos a hacer un Noé por irradiación, porque hay otros Noés que son los Noés bidimensionales que transfieren la polarización de otra manera. Si elegimos por el Noé difference, ¿sí? Pues los únicos que van a recibir Noé van a ser el OH, que está aquí, y probablemente este otro H, pero depende de cómo esté el anillo. Si está coplanar a este otro anillo, porque si están ortogonales, es decir, que esté fuera del plano de este anillo, pues entonces ya no va a ser tan fácil la transmisión de Noé. Para acá, para la derecha, sí, con este OH de la derecha, sí, ¿sí? Pero ningún protón de los CHs, ni los verdes, ni los rojos, recibiría Noé, porque el Noé, recuerden ustedes, que se transmite a menos de 5 Angstrom de distancia, ¿sí? Y esta distancia para acá es mucho más grande que 5 Angstrom, de tal manera que Noé no nos va a servir si tomamos este protón para transmitir Noé. El único que nos serviría para transmitir Noé es pero son los más fáciles de determinar. Sí nos va a servir, jóvenes, para diferenciar este OH de este otro OH, ¿sí? Se pone interesante, ¿verdad? Entonces, pues ya está, tenemos los los protones unidos a carbonos CHs y vamos por los cuaternarios. Vamos a ver, todavía no acabamos de corroborar bien que estos, ¿sí? Son OHs. Ajá. Entonces vamos a utilizar un experimento de correlación heteronuclear. Muy bien, vamos a poner aquí páginas. Muy bien, este es el espectro de carbono. Este es el espectro de carbono 13. Ajá. Entonces vamos les voy a mostrar por acá la señal del dimetilsulfóxido. Miren, ¿por qué da una señal séptuple el carbono del dimetilsulfóxido? 39.52. Jóvenes, ¿por qué nos da una señal séptuple el carbono del dimetilsulfóxido? ¿Por los 6 deuterios? A ver, ¿tiene plano de simetría el dimetilsulfóxido? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces los dos metilos son químicamente iguales. Aparecerían al mismo desplazamiento químico. Entonces ahí están los dos metilos. Pero cada metilo, ¿cuántos deuterios tiene? 3. 3. Entonces aplicamos la regla 2 por 3 son 6. Más, por 1, porque tienen spin de 1, ¿sí? Y más 1. Esto nos da 7 señales. ¿De acuerdo? Muy bien. Es acoplamiento de carbono con deuterio. Muy bien. Entonces todas estas señales pertenecen a mi muestra. Vamos a ponerles su frecuencia, ¿sí? Para ubicarlas por frecuencia. Aquí está. Fíjense que tiene mucho ruido la línea base. ¿Por qué? Porque pues es carbono. El carbono, acuérdense que nos cuesta más trabajo, ¿sí? Y es un carbono desacoplado. Muy bien. Entonces, híjole, como que luce un poquito complicado el asunto. ¿Y a quién pertenece el carbono de 147 partes por millón? ¿Sí? Pues quién sabe, ¿sí? ¿A quién pertenece el de 146.9? Y así sucesivamente. Tenemos que asignar el espectro de carbono. Y recuerden que yo les dije, miren, cuando asignan el espectro de protón y lo asignan correctamente, todos los carbonos que tienen protón los van a asignar fácilmente, ¿sí? ¿Cómo? A través de el HSQC. Aquí está, ¿sí? Se fijan ustedes que no hay de colores los contornos, a pesar de que el experimento HCQC pues nos debería dar colores azules y colores rojos, ¿sí? ¿Cuáles serían los de otro color, los azules, en dado caso que tuviera esta molécula? Pues serían los de los metilenos, ¿no? Pero esta molécula no tiene metilenos, por eso todos aparecen del mismo color, ¿de acuerdo? Entonces, ese también es un dato interesante. ¿Y cuántos carbonos tienen protón? Según lo que vimos en la estructura, pues son 5 carbonos. Entonces, fíjense ustedes, vamos a hacer la expansión
Porque aquí están los 5 carbonos, ¿sí?, que tienen protón. Porque nosotros vimos que este es un protón que tiene J meta, este también, y que estos son 5 y 7. Luego vamos a ver de manera contundente quién es 5 y quién es 7. En principio yo esperaría que este fuera 5, que este fuera 7. Este sí está fácil, ¿no? Sí, es el que tiene orto, solamente constante acoplamiento orto. Y el que tiene solamente constante acoplamiento orto es el protón 12, ¿sí? Muy bien. El que tiene el orto y el meta es el protón 13. Ajá. Y el que tiene meta exclusivamente es el protón 9. Es el protón 9. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos, déjenme insistir a ver si puedo en un documento Word. Ya sé qué voy a hacer. Okay. Ya sé cómo pegar aquí. Vamos a hacer más grande la expansión todavía para ser más precisos en la asignación. Aquí está. Ok, entonces voy a pegar el espectro. Ahora sí, aquí está nuestro espectro. Simplemente lo que hice fue recortar. Entonces vamos a bajar la estructura a la altura de la figura para estar viendo directamente. No sé si esto tiene la opción de ver hacia el fondo o hacia atrás, o como darle prioridad a las señales. A ver. Ok. Entonces borremos este protón que está aquí. Entonces es el que tiene meta del sistema. Perdón. ¿No está compartiendo pantalla? Perdón. Aquí está, perdón. Bueno, entonces, pues sabemos que este protón que está aquí, ya sabemos quién es. Es el que tiene meta nada más del benceno trisustituido. En otras palabras, estamos hablando de que este es H9. Ajá. Luego, el que tiene la constante acoplamiento orto y meta, pues es H12. Ahí está. Y finalmente tendríamos al que tiene nada más constante acoplamiento orto, pues sería H13. Por lo tanto, yo puedo decir, fíjense bien, en el de correlación heteronuclear, vamos a hacer primeramente que este protón está unido a este carbono, ¿sí? Perdón, pero todavía no vemos el otro, estamos con 13 nada más. 12 y 9. Entonces, este sí lo vemos aquí, ¿sí? Es el que está ligeramente más hacia abajo. Entonces, por lo tanto, este debe ser C13. El otro que está acá es C9, ¿sí? Profesor. Y finalmente tenemos C12. Perdón, ¿alguien comentaba algo? Sí, yo. ¿Sí? H9 es el que tiene solo meta y H12 es solo orto. No, orto y meta. Perdón, solo orto. Sí, Brenda. Orto. Sí. Y el 13 sería orto y meta. Este es 12, ¿verdad? El que tiene solamente orto. Y este sería 13. Y nos falta 7 y nos falta 5. Yo esto lo estaba haciendo mal. Bueno, entonces ya tenemos aquí a C12 y C13. ¿De acuerdo? Ya asignamos C12 y C13. Aquí está la correlación con C13, también muy clara. Muy bien, borremos estas correlaciones y ya tenemos asignado aquí a esos 3 carbonos y a esos 3 protones, ¿sí? Les decía yo que, bueno, en principio podríamos pensar que 5 y 7, vamos a ver, no está tan trivial definirlo porque fíjense bien, 7 está entre 2 grupos donadores, este es uno y este es otro. Ajá. Pero también está para a un grupo donador, ¿de acuerdo? Se parecen mucho. Y analicen el otro, entonces este protón está orto a un grupo donador, pero también está para a este grupo donador. Entonces, no está fácil la decisión para determinar, por efectos de sustituyentes nada más, cómo asignar
estos protones que están de acá a campo bajo, o ¿de acuerdo? Entonces, vamos empezando. Ya tenemos en el HSQC, que es correlación de carbonos con protones a un enlace, acuérdense, a un enlace. Solo los que están unidos directamente al enlace. Por eso no me aparecen más contornos, porque acuérdense que en este experimento los cuaternarios no aparecen. Entonces, ya tenemos aquí la respuesta para saber que los otros protones que aparecen aquí en el espectro de protón, ¿sí?, son de oxidrilos. Voy a parar de compartir y nos vamos al espectro para ver la ampliación de esto. Ajá. Aquí está. Quiero que vean lo siguiente. Voy a graficar desde acá porque desde esta zona tenemos nosotros señales de protón. Ajá. Estos 5 señales que está aquí, ¿de acuerdo?, son los 5 oxidrilos, porque los oxidrilos no dan correlaciones, no dan contornos con carbonos, porque no están directamente unidos al carbono. Entonces, fíjense, sin necesidad de agregar agua deuterada, yo puedo determinar que todos estos protones son de OH, ¿sí?, mientras que todos estos protones sí están unidos directamente a un carbono. Todo lo que tenga contorno tiene que estar unido directamente a un carbono. Si aparece un contorno por acá, ajá, y podemos dudar de que no está unido a un carbono, no, pues no va a estar flotando ese protón. Ese protón tiene que estar unido a un carbono. Si da correlación en este experimento en particular, recuerden, estamos hablando del HCQC, acoplamientos escalares a un enlace, ¿sí? Muy bien. ¿Quién nos va a ayudar los cuaternarios? ¿Y quién nos va a ayudar en determinar? Todavía está pendiente quién es 5 y quién es 7. Necesitamos estar bien seguros quién es 5 y quién es 7. Bueno, ustedes ya habían mencionado al Noé. Pues vamos con el Noé. Fíjense bien, el COSI ni se los presento, ¿sí? El COSI no es necesario en este experimento porque pues, son muy pocos los protones que están acoplados. El COSI, acuérdense que nos va a dar acoplamiento entre protones vecinos. Ajá. Y bueno, pues ni modo que no sepamos quiénes son estos, sobre todo el benceno trisustituido, que fue mucho más fácil que estos dos que sabemos que pertenecen al otro anillo, pero queremos diferenciar quién es 5 y quién es 7. Y eso lo vamos a hacer. El COSI no me diferenciaría, ¿sí? Seguro, no nos diferenciar el COSI. Nada más nos va a decir, mire, están vecinos o tienen J meta, ¿sí? Porque acuérdense que todo lo que está acoplado sale en el COSI, acoplado a través de electrones de enlace. Y el experimento que les voy a mostrar es un Noé. Es un Noé en 2 dimensiones. Recuerden ustedes que el Noé en 2 dimensiones tiene una característica muy interesante. Primero, pues es un espectro homonuclear. En esta dimensión está el espectro de protón y en esta otra dimensión está el espectro de protón. Por eso vemos la diagonal, ¿sí? Por eso vemos nuestra diagonal. Entonces, vamos a irnos a donde está la estructura, pero voy a copiar este espectro. Nos vamos al OneNote y aquí vamos a ver el experimento que acabo de copiar. Lo vamos a poner aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y voy a reproducir la misma fórmula. Vamos a copiar esta fórmula. Pero un poquito más. Ok. Muy bien. Acuérdense que en el NOESI, en primer lugar, como es un experimento homonuclear, tenemos la diagonal, que ahí se ve claramente. Pero, bueno, realmente lo voy a hacer de esta forma, miren.
con línea azul, ¿sí? Porque quizás ustedes vean estos pequeños puntitos rojos, Y ahora, ¿sí? Que son interacciones a través del espacio. Interacciones a través del espacio. Y esas interacciones a través del espacio me van a permitir discernir, por ejemplo, entre este OH y ese protón en 7, entre este OH y el protón en 5, entre este OH, incluso podríamos asignar quiénes son los OHs, ¿sí? Recuerden que en los OHs no es tan importante, es más, esos no cuentan en la base de datos, ¿sí? Porque todo depende de la concentración al cual saquen el espectro. Los OHs y las aminas y los ácidos carboxílicos van a tener, recuerden, desplazamientos químicos diferentes en función de la concentración. Muy bien. Los contornos que están, fíjense ustedes, que están del mismo color que el pico diagonal, son debido a protones que están en equilibrios muy rápidos. Y esos equilibrios muy rápidos, pues son los OHs. Acuérdense que los OHs están pegando y despegando de la molécula, ¿sí? Hay una regla de oro cuando ustedes analicen flavonas o incluso antraquinonas. Les puedo dibujar la estructura de una antraquinona así rápidamente. De antraceno, aquí tenemos dos zonas. Cuando ustedes tienen un grupo OH en posición orto al carbonilo, este OH se puentea. Ajá. Y al puentearse, es el protón que sale más a la izquierda en mi espectro de protón, ¿sí? Y es el único que está atrapado y que no tiene intercambiar tan fácilmente. Entonces, se fijan que al igual que en las antraquinonas, nosotros en esta flavona tenemos un OH muy parecido, que es justamente este OH. Tiene puente de hidrógeno con este oxígeno. Por lo tanto, con ese criterio nosotros podemos decir que el OH que está más a la izquierda es ese que está ahí. ¿Seguro, jóvenes? Esto es bien sistemático en flavonas y antraquinonas. Entonces, miren, ya descartamos o ya asignamos al protón del OH en posición 4, simplemente por desplazamiento químico. ¿Se fijan que se va hasta 12 puntos y tantos a la zona de ácidos carboxílicos? ¿Sí? Bueno, como está compartiendo su densidad electrónica ese protón con el carbonilo por puente de hidrógeno, se hace ligeramente más ácido o con menos densidad electrónica y se va más a la izquierda. Ajá. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Pongan mucha atención a lo que vamos a hacer, ¿sí? Muy bien. Quiero que vean acá que ya sabemos que es H9, H13 y H12, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos H9, H12 y 13 y 12. Es el que tiene, 13 sería que tiene orto y meta y este sería H12. Ahí está. Muy bien. Están mal. Primero es H9, H12 y luego H13. A ver, en la fórmula, ese protón 13, sí, a lo mejor lo hicimos mal en el ejercicio anterior, pero es el que tiene constante orto con 12 y tiene constante meta con 9, ¿sí? Acuérdense, el de campo más alto es H12, que es el único que tiene constante acoplamiento orto, me refiero a este que está acá. Sí. Entonces, a ver, si lo hicimos mal acá, 13, no está bien, ¿no? Aquí está 9, 13 es el que tiene orto y meta, 9 solamente tiene meta y 12 tiene solamente orto. Entonces, ahí vamos. Muy bien. Entonces, pues ya está. Vamos a continuar. Todos esos que yo encerré en círculo son interacciones a través del espacio, jóvenes, excepto estos que son dinámicos. Estos protones están intercambiando rápidamente. Se fijan que el de acá no tiene ese contorno porque es el que está puenteado. Acuérdense, está puenteado con el OH. Ese no tiene intercambio. Los otros sí tienen intercambio. Entonces, de hecho, recuerden que hay un experimento que se llama EXI. Ajá. Exchange Spectroscopy, espectroscopía de intercambio. ¿Sí? Bueno,
Alguien por ahí se inventó una variante de esta y encontró el SEXY, que es Single Exchange Spectroscopy. Bueno, entonces se les puede dar cualquier acrónimo que ustedes quieran, simplemente represente pues lo que está sucediendo realmente en la práctica, ¿no? En la molécula. Entonces, voy a dejar nada más marcados los azules y voy a ir desmarcando los otros que sí son interacciones a través del espacio. Voy a aumentar un poco aquí porque quiero que se convenzan. ¿Sí? Estamos hablando de estos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, vamos a utilizarlos. Fíjense ustedes que 12, 13 y 9 tienen correlación. Vamos a ver, los voy a poner en verde. Y recuerden, ahí está 12. Atravieso, ¿sí? El pico a la diagonal. Me voy hasta el otro pico de cruce y encuentro que 12 y 13 pues están vecinos, ¿verdad? Aquí en la molécula vemos que están vecinos, 12 y 13. Pues sí, sí dan 9. Con 9 no dan, ¿se fijan? Con 9 no dan. Muy bien. Entonces, veamos qué otra correlación encontramos. ¿Sí? Vamos a ver que uno de estos dos, los que están aquí, uno de esos dos tiene correlación. Necesito acostar la pantalla para... pues creo que con estas herramientas se puede hacer. Ahí está, ¿sí? No quedó tan derecha, pero la vuelvo a hacer. Desde esta señal, va de nuevo. Desde esta señal está este protón. Vamos a tratar de que de lo más paralelo que pueda. Y ya luego se lo recorremos. Entonces, ahí está, ¿sí? Esto no va a resultar mucho el asunto. ¿Sí? No nos va a ser muy útil. Pero bueno, vuelvo a trazar la línea. Entonces, la que está de campo más alto tiene una correlación aquí. Ahí está. Ajá. Si digan que esa correlación es justamente con este protón. Me voy a ir hasta la otra. Ahí está, ¿sí? Con este OH. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo puedo diferenciar estos dos OHs, pero todavía no hemos diferenciado 5 ni 7. Todavía no hemos diferenciado. No va a estar tan trivial, ¿eh? Diferenciar esos dos. Veremos ahorita qué truco podamos hacer. Ya vi que no está tan fácil. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los otros OHs. Hagamos la correlación de estos protones H12 con este. Ajá. Y H12 con ese protón me lleva justamente a, lo voy a hacer así horizontal, me lleva a ese. Entonces, si ese es H12, por lo tanto, este OH que está aquí es OH11, porque está transfiriendo Noé entre 12 y el OH. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el otro, borramos estas correlaciones y vamos a encontrar otra correlación. Parece que es 9. Sí, es 9. Que bueno, apunta, aquí no va a ser tan trivial, están muy juntos, pero parece que es con el de campo más bajo. Entonces, si ese es H9, quiere decir que aquí está el OH de 10. ¿Sí? Muy bien. 12 tiene otra correlación. No, esa ya la vimos. Sí, esa ya vimos con 12. Ahora vamos a ver con 5, con 7. Vamos a hacer esta correlación así de forma horizontal. Porque acuérdense que también se puede. Esa que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿ese quién fue? Es 12, nuevamente es H11, ya lo habíamos asignado. Entonces llevamos H4, OH4, llevamos OH10, OH11. Nos falta OH6 y OH4. Muy bien. A ver, aquí tenemos justamente de los OH que nos faltan,
este es uno, y ahí está pegado el otro que está aquí, ¿sí? Y ese tiene correlación con estos dos. Recuerdan que esos son 7 y 4. Entonces, ¿cuál OH es? ¿Es 6 o 4? Si este OH, repito, este OH tiene correlación con 7 y tiene correlación con 5 a través del espacio, ¿quién sería? Pues entonces va a ser el OH en 6, ¿no? Este sería el OH en posición 6. Entonces ya tenemos, acuérdense que este es el OH en posición 11. Aquí tenemos muy cerca el OH en posición 10. Y finalmente, pues ya por defecto, ponemos el OH en posición 4. En posición 4. Fíjense bien, ya asignamos todos los OH. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿quién sería 5 y quién sería 7? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Sí? Pudimos resolver quién es 6, ¿sí? Y el OH 6 y quién es el OH en posición 4. Ajá. Entonces, por lo tanto, fíjense ustedes que el OH que tuvo correlación, aquí está en 4, ajá, y que es este que está... No tiene correlación con, iba a ver si tenía correlación con H5. Aquí está. OH6, OH4 no tiene aparentemente correlación. OH4 lo sacamos por defecto. No es cierto. OH4 quedamos que es el que está hasta campo bajo, ¿no? A ver, me falta algún OH. O me sobra un OH, 1, 2, 3, 4, 5. OH4 ya lo teníamos, jóvenes. OH2 ¿Sí? es el que falta. OH2, ¿dónde está 2? Ah, sí es cierto, perdón. Sí, pues es el único que no tiene protones vecinos, ¿sí? Ni en 1 ni en 3 tiene protones. Entonces, por lo tanto, por eso no nos da correlación. ¿Sí? OH en posición 2. Profe, una pregunta. ¿Cómo sacó, profe? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ¿Cómo sí, te sacó escucho. OH4? Ah, OH4. Ajá, ¿sí? ¿cómo dedujo que estaba hasta campo bajo? Ah, porque está puenteado con el carbonilo y eso siempre habló Luis. Sí, soy yo. ¿Sí? Fue ese el criterio, Luis, justamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Ajá. Entonces, bueno, seguimos sin resolver quién es. Ya podríamos resolver quién es 7 y quién es 5, jóvenes. Sí, ¿no? A ver, Podríamos ¿cómo ver lo que sacamos? se relacionan con OH6 y con OH4. Ajá. A ver, primeramente, el OH6 tiene correlación con 7 y el 5. Aquí lo vimos. Aquí está. ¿Sí? Pero OH4 no es muy evidente la correlación con el protón 5. No hemos hecho ninguna correlación del protón 4. No veo correlación. ¿Sí? Es cuestión de ver. Miren, les comento que el efecto nuclear Weyerhaeuser, acuérdense que transmite polarización a otros núcleos y los hace que crezcan en un porcentaje determinado, ¿sí? El máximo Noé que ustedes pueden transferir entre un protón y otro es el 50% de incremento de la señal a la cual vamos a tener cercano en el espacio, ¿sí? Ese 50% yo nunca lo he visto. Siempre he visto ya un Noé grande de 10, 12% más grande que la señal original. Y entonces muchos de estos correlaciones que estamos viendo nosotros, estos contornos pequeñitos, están seguramente abajo del 3%, 2%. Entonces por eso salen tan pequeñitos, ¿no? Y entonces no me sorprende que alguno de estos, el Noé es menor, y que en las condiciones que se adquirió el experimento a lo mejor duró 2 horas, pero quizás debió requerir 4 horas para ver la correlación del OH4 con H5. Pero podemos tener otras alternativas para determinar quién es quién, ¿sí? Fíjense bien, ya resolvimos todo, nos falta todavía determinar quién es el carbono 8, el carbono 1, el carbono 2, el carbono 10, el carbono 11, 7A, 3A, 6 y 4.
todos los cuaternarios. El carbonilo pues va a ser fácil, ¿verdad? ¿Dónde esperarían ese carbonilo, jóvenes? A ver, observen bien la estructura. ¿Dónde creen que aparezca ese carbonilo? ¿Ya se vieron? Es que parece de cetona, profe, pero está conjugada. Sí, claro, es una cetona conjugada. ¿Pero creen que aparezcan 170 o 180? 190. No, ¿verdad? No, en 200. Sí, 200, 190. Vamos a ver ahí el grado de conjugación. Sí está bastante conjugado. Por un lado con el doble enlace, por otro lado con el anillo aromático. Muy bien. Viene entonces la siguiente tarea. Confirmar 5 y 7, pero fíjense ustedes que además saber quiénes son los cuaternarios. ¿Qué experimento nos resuelve? La HMBC. Vamos para allá, para la HMBC. ¿Sí? Muy bien. Fíjense bien, es raro que podamos asignar los OHs, como en este caso se hizo, ¿no? Pero el NOE, pues lo puede hacer perfectamente bien. El HMBC, de una vez estructura señalo que recuerden que el HMBC va a haber constantes de acoplamiento y a los enlaces. Y ahí sí vamos a ver en el HMBC, vamos a ver cuaternarios, ¿sí? Les ilustro. Fíjense bien, por ejemplo, el cuaternario 11, que voy a pintar en azul, tiene correlación a 1, 2, 3 enlaces con H13. Acuérdense que en aromáticos se ve más la correlación a 3 enlaces que a 2, pero las dos las vamos a ver, ¿sí? El experimento está más optimizado para ver a 3 enlaces que a 2 enlaces, pero las dos se pueden ver, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ya podemos diferenciar 11. Tendría correlación con 13, ¿de acuerdo? Déjenme entonces ver el HMBC y lo vamos a graficar allí en el bien, lo vamos a hacer por partes, porque está, a ver, les voy a compartir de la pantalla para que vean cómo está el espectro. Aquí está, es un HMBC muy bonito, porque están involucrados carbonos cuaternarios aromáticos y en aromáticos es muy útil, sobre todo como les decía 3 enlaces. Entonces, sigan la línea vertical azul y voy a ir poniendo sobre cada protón en el espectro horizontal, perdón, de cada línea. Si se fijan que tiene correlación, vean la X donde está centrada o la cruz. En una lo voy a mover, arriba está una línea de protón y al lado izquierdo una de carbono. Pero esa correlación es a 2 o a 3 enlaces. Y recuerden que ese OH es el que está puenteado, ¿sí? Ese OH es el que está puenteado. Miren, interesante. Ahorita vamos a ver que aquí nos va a estar fallando esa regla. Ahorita vemos. Bien, entonces, tiene correlación con un carbono, SOH, con otro más, con otro acá más abajo y con otro que está acá. Si ven en el rectángulo les va dando el desplazamiento. El número del lado izquierdo es el 12.49, es la frecuencia de protón, y el número del lado derecho es el carbono que está a esa frecuencia. Entonces voy a subir, aquí está 160, aquí está este carbono, aquí está 102, 98, el otro también tiene 1, 2, 3 correlaciones, el otro tiene 2 correlaciones, este que está muy cercano al otro tiene, déjenme ver, solamente es 1, 2, 3 correlaciones, y así sucesivamente. Así es como vamos a ir haciendo la interpretación. Y bueno, aquí interesante. Recuerden que todavía no sabemos quién es H5 y H7 de estos. Pues lo podemos saber con estas correlaciones a larga distancia. Lo podríamos nosotros corroborar. Muy bien.
Entonces, vamos a, les decía, voy a tratar de hacer una expansión mejor para ver con más detalle. Ajá. Y vamos a tomar nota antes de irnos a la estructura. A ver, les decía que la regla esta del puenteado podría estar fallando aquí, ¿eh? Les explico. El carbonilo, ¿dónde está el carbonilo? Saben que está cercado a este. Vamos a contar el número de carbonos que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos tiene la fórmula? Tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tiene 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 15. Entonces, el carbonilo, por estar doblemente conjugado, se va hasta campo, a campo más alto. Está efectivamente, si este es el carbonilo, ¿sí? Este que está aquí, 176, pues parecería de éster, ¿verdad? Muy bien. A ver, estoy regresando aquí en la fórmula. No sé que hayamos puesto mal la escritura de la quercetina. Si alguien quiere corroborar en internet, a ver si tienen chance. Que tengamos bien la estructura, ¿no? ¿Sí lo confirmaron? Sí, Está mal. Correcta. Sí, ¿Está mal? Sí, está mal, profe. Sí, los hidroxilos del 12 y del 10, bueno, más bien del 11 y del 10, como usted los tiene, están mal, deberían de estar en el 11 y 12. 12 y, ajá, 12 y 11. No, recuerden que la numeración, yo esta me la inventé, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que ver es que el anillo aromático trisustituido tenga una relación 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 4, el patrón de sustitución. Sí. Ese sí está, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ese sí está. A ver, bueno, entonces, vamos a ver. Efectivamente, si esta es la estructura correcta, entonces el carbonilo, por estar doblemente conjugado, fíjense bien que se va hasta 175, 176 partes por millón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros determinar esta correlación con, vamos a ver, tiene correlación ese carbono de 175.8 con la señal de 9.37. ¿Se acuerdan que es a 2 y a 3 enlaces? Estoy copiando la estructura. A ver, ¿cuál hacemos primero? Vamos a ver primeramente este. Es que estamos viendo la estructura paralelamente. ¿Cuánto hay están viendo? ¿No? No, el programa. Están viendo ok. Entonces, paramos esto y compartimos. Ahora están viendo, hermano. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a copiar la estructura de nuevo. Y ahí analizando las correlaciones. A ver, entonces veamos. Este OH tiene correlación con ese carbono. Si asumimos que este OH es 4, OH en posición 4, entonces vamos a ver con quién tendría correlación.
Pues evidentemente a 2 enlaces con 4, ¿sí? Que es cuaternario. Evidentemente que tendría correlación con 3A, que es a 3 enlaces. 1, 2, 3 enlaces. Y fíjense bien, también tendría correlación con 5, a 3 enlaces con 5. Entonces, tiene 3 correlaciones, son las 3 correlaciones que estamos observando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, uno de esos carbonos sí tiene protón. Uno de esos carbonos sí tiene protón. Debería tener protón. ¿Y quién va a ser? Pues C5. ¿Recuerdan en qué frecuencia teníamos a C5? Vamos a corroborar a ver si es cierto, porque a lo mejor esa regla del puenteado no estaría, vamos a ver. C5 podría estar entre 93 partes por millón y 98 partes por millón aproximadamente. Entonces vamos a ver. Aquí está. Es la de 93. Esta está cerca de 100 partes por millón, ¿ya? A ver, vamos a hacer una línea horizontal. A ver si nos queda. 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la otra, vamos a eliminarla, ponerla en verde. Aquí estaría. Entonces, es la de 98 partes por millón más o menos. Entonces, ya está. Ya tuvimos posibilidad de la correlación a través de este oxidrilo determinar quién es el carbono 5, ¿sí? Y por ende, ya podríamos saber quién es el protón H7. ¿Sí les queda claro, jóvenes, cómo se hizo esta correlación? Muy bien, profe. ¿La podría repetir, por favor? Sí, mira, vamos a ver. Si este OH es 4, porque dijimos que es el que está puenteado, y parece que sí es consistente, entonces, por lo tanto, fíjense bien que ese OH tiene correlaciones. Voy a dibujar el OH así con línea, ¿sí? Voy a borrar el otro. Muy bien. Entonces, ¿cuántas correlaciones tiene a 2 y a 3 enlaces? Pues ese OH lo voy a trazar aquí a un ladito. Tiene 1 a 2 enlaces con C4, ¿sí? También tiene a 1, 2, 3 enlaces con 3A. Se fijan que hay 3 correlaciones, ¿sí? Entonces, una es con C4, otra es con C3A y tiene otra más con 1, 2, 3 enlaces con C5, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, díganme ustedes, mientras checo a ver quién me está tocando aquí. Como estoy solo, necesito checar. A ver, díganme entonces, ¿quién sería C5, C3A y C4? Disculpen, jóvenes. A ver, entonces, ya está. ¿Quién sería C5? Pues ya sabemos cuál fue C5, ¿no? Porque ya lo habíamos visto que puede estar en 93 o 98. Entonces, por lo tanto, la que está en 98 es este contorno. Nos apunta a ese carbono. Entonces, ese es C5. Ajá. Ahora díganme ustedes, ¿quién sería C3A y C4 de los otros dos contornos? Es decir, este que está aquí. Ese sería Que está C4. aquí. C4 y el último C3, ¿no? C4. ¿Cuál sería C4? El que está cerca de C5. A ver, analicen ustedes lo siguiente, muy importante, ¿sí? Déjenme borrar aquí. C4, ¿qué diferencia tiene C4 con 3A? C4 tiene directamente unido un oxígeno y 3A tiene directamente unido a 3, un carbono, ¿sí? Y a 7A, que es otro carbono. ¿Entonces cuál esperarían que se vaya más a la izquierda? ¿El C4? C4, claro. Entonces, por lo tanto, este C4, porque está unido, acuérdense que todos estos que están viendo ustedes aquí, este es el carbonilo, pero todos estos 5 que ustedes están viendo aquí, en esta zona, son las bases de oxígeno, jóvenes, que estamos hablando de 7A, 6, 4, 2, 11 y 10. Todos esos son, y 1, perdón, son bases de oxígeno. Entonces, por lo tanto, todos esos deben de ser bases de oxígeno. Ese es C4, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Fíjense bien también que el otro OH que asignamos aquí, ¿quién era? Vamos a ver quién era ese OH. Es OH6. Este que está aquí es
es el OH6. OH6. Bueno, el OH6 tiene correlación y también tiene correlación con este que está aquí, ¿sí? Se fijan que ahí estamos corroborando a C5 de nuevo, porque fíjense bien, el OH6 tiene correlación. Voy a desplegar también el protón para contar los enlaces bien, los aparezco de ahí. Fíjense ustedes que ese OH tiene correlación a 2 enlaces con C6, pero es base de oxígeno C6. Entonces, ¿dónde aparecería ese C6? Donde dijimos que aquí iban a estar, que aquí iban a estar todas las bases de oxígeno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese carbono 6, ¿quién va a ser? El que dé con ese contorno, y parece ser que es el que está cerca de C4. Entonces ya tenemos a C6, ¿sí? C4 y C6. ¿Y a quién más está vecino? ¿Con quién más está vecino el OH, C6? Pues con C5 ya estamos viendo que tiene correlación. Lo voy a poner en verde con C5 de nuevo. Ahí está. Ajá. Muy bien. Y por lo tanto, ¿con quién más tendría correlación? Pues con C7, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí? Y recuerden que este es, ¿quién? C3A, no lo habíamos puesto. C3A. Dice, encontramos C7, C5, C3A, C4, C6. A excepción de estos dos, los otros son cuaternarios. ¿Sí? Los otros son cuaternarios. Muy bien. A ver, vamos, entonces, ya pasa a las 4. Esto lo podríamos continuar la próxima clase para ver la asignación completa. La otra molécula que pensaba subirles ahorita está un poquito más difícil que esta. Les voy a poner todavía una más fácil y la voy a subir a la red. Y les voy a subir estas correlaciones que hicimos, se las voy a subir también ahí a compartir. Una vez que esté asignado todo el espectro, ¿sí? Lo vamos a terminar de asignar mañana. Voy a terminar de hacer ejercicios el jueves. Vamos a ver análisis de mezclas. Es un tema sencillito, es un tema muy sencillo. Es con protón, espectros de protón, y vamos a tratar de terminar el análisis de mezclas binarias, ternarias. Es muy fácil y es un tema muy útil porque seguramente en algún momento podrían ustedes tener la necesidad de hacer cuantificación de mezclas de compuestos. Muy bien, jóvenes. Entonces, pues vean cuál es la estrategia que hemos seguido. Finalmente, esta molécula la elegí porque tiene muchos carbonos cuaternarios. Y yo les había estado reservando el HMBC para verlo en espectros de ejercicios de este tipo, porque tiene una utilidad muy grande para asignar los carbonos cuaternarios. Bien, joven, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Bien, pues entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Sí, dígame. Yo tengo una duda rápida. A ver, en lo que es el NOESI, los puntos rojos, por así decirlo, son las interacciones a través del espacio. Ajá. ¿Y las azules qué eran? Perdón. Los azules, a ver, les comparto nuevamente la pantalla. Sí, estos azules que están viendo aquí, estos son de intercambio. Acuérdense que el nombre, hay una secuencia de pulsos, está optimizada para ver equilibrios dinámicos, partes de moléculas que están moviendo muy rápidamente, o protones que están cambiando de una posición a otra. Y entonces, todo lo que tenga contornos con el mismo signo, el mismo color de la diagonal, son protones que tienen un equilibrio dinámico, que se están pegando o cambiando de posición dentro de la misma molécula, y se fijan que todos estos los tienen los OH, ¿sí? Por eso no los hemos tomado en cuenta. A mí lo que me interesa son los contornos de color azul, ¿sí? Perdón, los de color rojo.
Todos los de color rojo, que son de color contrario o diferente a la diagonal, son los únicos que nos expresan interacción a través del espacio. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. Sí, miren, voy a modificar el umbral de corte del pico y bueno, es muy importante también saber en qué momento podemos cortar, porque aquí van a salir muchos azules, incluso de este mismo H, ¿no? ¿Sí? Pero esto ya son artefactos, no son interacciones de las que queremos medir. Pues estoy bajando mucho al ruido, miren, ¿sí? Entonces hay que también tener cuidado de manejar un umbral de corte lo suficientemente. Por ejemplo, ahí ya está limpio el espectro. Como les decía que son porcentajes de incremento muy pequeños, muy pequeños, pues entonces tenemos contornos pues, muy débiles, ¿sí? Yo les puedo asegurar que esos efectos nucleares que estamos observando no rebasan el 3-4% de incremento. ¿Sí? Aquí hay uno más grande de este lado. ¿Sí? Mientras más grande sea el contorno, quiere decir que la interacción espacial pues es más importante. Entonces no es tan trivial. Pues sí, estos dos están vecinos, ¿no? Este es el que tiene acoplamiento orto-meta y este es el que tiene acoplamiento orto, ¿de acuerdo? Entonces son los que están orto entre ellos. Por eso se ve intenso el 9. Pero los demás son muy débiles, muy débiles. Entonces, en uno es y preocupémonos de los contornos que tienen color diferente al color de los picos o los contornos de la diagonal. Voy a expandir aquí y ahí se ven más claros las correlaciones a través del espacio. Miren, entre ese OH con el H5 o H7, lo que ya no me acuerdo cómo lo asignamos, y este OH también con ese mismo H5 y H7, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. Muy bien, pues les subo hoy un ejercicio más sencillito para que lo tengan presente y puedan ir haciendo las correlaciones. Va a haber carbonos cuaternarios, por supuesto, porque ahorita lo que me interesa es que sepamos interpretar a través del HMBC correlaciones a larga distancia, porque nos va a ser muy útil para asignar carbonos cuaternarios. Y les digo, el jueves vamos a ver análisis de mezclas, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ok, profesor. Pues cuídense mucho, nos vemos mañana. Profe. Está muy bien. Profe, gracias.